Después de haber facturado en este último año y medio más de 1,5 millones de euros con infoproductos, con diferentes empresas, no yo, me gustaría explicar por qué el nivel de facturación es la mayor mentira que hay en el mundo online. ¿Y por qué digo esto? Porque queda muy bien decir que he facturado más de 1,5 millones de euros, pero realmente, ¿cuánto dinero de ese tengo yo? ¿Cuánto de ese dinero entra a mi cuenta? Seguramente puedas ver mucha gente en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en las diferentes redes sociales diciendo que facturan X, tanto al mes, que tiene facturaciones súper grandes, que han hecho lanzamientos o estrategias que factura X miles de euros. Pero realmente, ¿hasta qué punto podemos creer y saber que esa gente tiene ese dinero? Lo que vas a ver ahora es realmente cómo funciona en España el dinero. Es decir, ¿a dónde se va ese dinero que realmente estás facturando? Porque cuando realmente ves la realidad, dista mucho de esa facturación de 1,5 millones de euros, 10.000 euros al mes, 20.000 euros al mes, 150.000 euros al año, lo que sea. Bien, vamos a poner un lanzamiento de 1 millón de euros. Genial. Tú puedes ver a alguien que diga, oye, mira, he facturado 1,5 millones de euros en un lanzamiento. He facturado 1,5 millones de euros o 1 millón de euros en el último año. Vale, genial. Obviamente ha tenido que hacer un montón de cosas muy bien para llegar a esta facturación. Pero para llegar a esa facturación hay muchas cosas que hacen falta y son imprescindibles. Sin eso es imposible llegar a esa facturación. Principalmente son dos cosas, o bueno, es una que se puede dividir en dos. La primera es la inversión en ads, ¿vale? No conozco ningún caso yo, y me extrañaría mucho que lo hubiese, que para llegar a ese nivel de facturación, para llegar a esa facturación de 1 millón de euros, no hayan invertido mucho en ads. Mucho, te estoy hablando de un mínimo de 100.000 euros. O sea, mínimo 100.000 euros. O sea que vamos a poner 100.000 euros, ¿vale? Puede que haya gente que tenga una comunidad muy grande, muy fiel, que ya tenga bastante recorrido e invierta menos. Puede ser. También te digo, si tienen eso, normalmente tienen muy bien medido todo, con lo cual puedes invertir mucho más para ganar mucho más. Pero bueno, vamos a poner que son 100.000 de inversión. Vale, perfecto. Y la otra parte, ¿cuál es? Equipo, ¿no? Para llegar a ese nivel de facturación necesitas hacer, pues, o muchas llamadas, o tener un sistema muy grande, mucha gente experta en diferentes áreas, con lo cual ahí hay mucho equipo, ¿vale? Yo entiendo que depende de cada negocio, de cada persona, de cada marca personal, de lo que sea, pero yo creo que mínimo, o sea, mínimo, en mínimo, hay 10 personas en un lanzamiento de 1 millón de euros. Te estoy dando un mínimo. Yo te diría, por lo menos en mi caso, había muchas más personas que 10, y que 20, y que 30. Vamos a poner que había 20 personas. Para esas 20 personas, vamos a poner que mínimo, ¿vale? Si estoy tirando por lo bajísimo, mínimo se llaman 1.000 euros cada una. Y estoy tirando, o sea, más abajo no puedo tirar, ¿vale? Es decir, serían otros 20.000 euros, pero obviamente va a ser mucho más. De hecho, si alguien es capaz de llegar a ese nivel de resultados, obviamente van a cobrarte mucho más, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner 1.000 euros, ¿vale? 20.000 euros. Las herramientas, la estructura, los procesos, lo que tú necesitas para poder soportar todo eso, te pongo un ejemplo, nosotros utilizamos en el 99% de los casos, menos en uno, Circle, la plataforma. Y Circle no utilizamos a nivel base, porque al final pues tenemos o trabajamos con gente que tiene formaciones muy buenas, que necesitamos muchas cosas, y es caro Circle. Entonces, si eso, tú puedes ponerlo mensual, pero bueno, esto hay que verlo también durante lo que dura la formación de ese lanzamiento, ¿vale? O ese producto. Entonces, bueno, vamos a decir que 4 meses, ¿vale? Y 4 meses vamos a poner por, no sé, 300 euros al mes, 200 euros al mes, tirando por lo bajo, 200 euros al mes, ¿vale? 800 euros. Genial. Todo lo que son herramientas, como decía antes, que pueden ser, pues, para ManyChat, para Metricool, pagar un CRM, pagar Airtable, pagar herramientas de edición, pagar recursos de Drive, pagar Notion para tener todo estructurado, pagar Asana, pagar Slack. O sea, hay muchos gastos que vamos a poner que, no sé,
5.000, ¿vale? Porque, repito, no es de un mes, es de mínimo 3, 4, 5 meses, pero bueno, puede ser más. Entonces vamos a poner otros 5.000. Para hacerlo redondo, 5.200 de herramienta. Aquí hay otro dato muy importante que son las devoluciones, ¿vale? Las devoluciones en España, vuelvo a hablar en España, por ley son 14 días, ¿vale? Hay, bueno, algún requisito un poquito más tal, dependiendo de la formación, pero bueno, vamos a poner de forma general 14 días. Si tú no haces o tienes una estructura buena cuando te compran un producto caro, porque para llegar a este nivel de facturación, pues normalmente el producto tiene que ser caro, ¿sí? Vale, si tú tienes un producto caro y no das un servicio acorde a eso, ¿qué va a pasar? Pues que la gente se va a sentir, pues, insegura, la gente va a decir, va a dudar, y cuando tú desembolsas 2, 3, 4 o 5.000 euros y tendrán dudas el segundo o tercer día, o el cuarto, o el quinto, o el día 13, vas a pedir la devolución. Entonces, en un producto, me lo invento, de 5.000 euros, en el que normalmente hay, pues, entre un 5 y 10% de devoluciones. Entonces, ¿qué puede pasar? Que, más o menos, pues bueno, vamos a poner que hay, tirando por lo bajo, 30, ¿vale? 30 devoluciones. 30 devos por 5.000 son 150.000 euros, ¿vale? Bien, estoy tirando por lo bajo, repito, esto podría ser mucho más. Y aquí podría meter muchas más cosas que ahí ya no voy a meter, como puede ser simplemente, ¿vale? Por decir algo, las comisiones. Vamos a poner 100.000 euros menos de comisión, salían aquí. Pero vamos a decir que no usamos Hotmart en este caso y podemos usar Stripe. Stripe te cobra normalmente un 2,9 más, depende si hay cambio de visa y tal, bueno, vamos a poner de media un 2,9. Pero luego, para hacer el paso de la cuenta de Stripe a tu cuenta bancaria o la de la empresa, te vuelven a poner la comisión. Con lo cual, vamos a poner redondeando, tirando muy por lo bajo, repito, un 4%, que es más, mínimo un 4. Bien. Con lo cual serían 40.000 euros. Entonces, aquí podría seguir desglosando alguna cosilla más, porque repito, luego hay diferentes comisiones, depende de los bancos, depende de la transferencia, depende de la empresa, depende, bueno, de muchas cosas. Otra cosa mayor es cuando tú vendes un producto caro, vamos a decir caro más de 1.000, 1.500, hay que tener en cuenta diferentes comisiones. Los closes, y normalmente con este volumen a muchos clientes también hay setters, ¿vale? Genial. Pues vamos a poner que un setter de media está entre un 3 y, bueno, puede llegar a un 5, y un closer, si es medianamente bueno, un 10, un 12, ¿vale? Más o menos. Con lo cual, un 10%, un 12, pero bueno, vamos a poner un 10%. Un 10% más un 3 de los setters, vamos a poner un 13%, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner comisiones equipo-venta y sería, pues, un 13% de esto, pues serían 130.000. Estáis viendo que va 100, vende 120, 130, 250. Vamos a decir que hay 30 devoluciones, puede caber a más, serían 500.000, 540.000, 545.000. Bien, pues como veis, hay de 1 millón de facturación, vamos a decir que irán por abajo 100.000 de inversión, 130.000 de comisiones, ya van 230.000, 250.000, 400.000. Y vamos a poner, bueno, 450.000. Esto más o menos para hacer un lanzamiento de 1 millón de euros, ¿vale? Sí que es verdad que las devos, si se hace bien, tal, no tiene por qué haber tantas y depende de varias cosas. Entonces, más o menos, redondeando mucho, pues el resultado sería unos 450.000. 1 millón menos 450.000, pues son, vamos a ponerlo aquí, menos esto, serían unos 550.000 euros. Ahora bien, estás pensando, ostras, pues es la mitad, son 550.000 euros, es un montón de dinero, etcétera. Sí, pero, otra vez, sí, pero. No es que tú ahora bojas y digas, ostras, tengo 550.000 euros. ¿Por qué? Uno, puede haber las dos opciones, ¿no? Que tú seas la empresa y tengas que pagarle a la empresa que te ayuda o al equipo que te ayuda a hacer ese lanzamiento o lo que sea, ¿vale? Y la otra opción es que tú seas, como en mi caso, la persona que recibe esa comisión, ¿vale? Y con lo cual yo te estoy diciendo al principio del vídeo que he facturado con diferentes clientes más de 1,5 millones de euros. Y si yo de aquí, que no me voy a decir cuánto es, aunque es bastante,
recibo un 35%, ¿vale? Por decir algo, un 35% de aquí sería, pues esto sí que lo tengo que calcular. Oye, Siri, ¿cuánto es el 35% de 550? 550.000 por 35% es 192.500. Son 192.500, ¿vale? Recordad que hemos tirado bastante por lo bajo aquí. Si ya es por Hotmart sería mucho más y normalmente pues también se utiliza Hotmart. Normalmente, otra cosa que no he puesto aquí, pero hay financiera, con lo cual la financiera se queda una comisión y además la financiera no te da el dinero al instante, se queda un porcentaje cuando pase el tiempo que la persona haya puesto para financiarlo, es decir, si pones 6 meses, pues hasta que pasan los 6 meses no te da el dinero, siempre y cuando lo haya pagado todo, o si pasan 12 meses, que lo financia 12 meses, pues hasta que pasan esos 12 meses no te da la parte correspondiente y otra vez, siempre y cuando esa persona haya pagado todos los plazos. Con lo cual, sería manejado, ¿vale? Pero bueno, esto es tirando por lo alto. Bien, de esos 192.000 euros, obviamente eso no lo hace una persona sola. Entonces, ya sea la otra parte va a tener equipo al que le va a tener que pagar comisiones, siempre al ser un lanzamiento hay comisiones por rendimiento, por facturación, etcétera, con lo cual de aquí se va a ir otra parte. Eso ya depende, pues, de cómo negocies tú, de la cantidad de equipo que tengas, de si realmente, pues bueno, tienes gente que te ayude y les has cometido o has negociado o que tienes, pues, diferentes baremos, ¿vale? Pero vamos a decir que de aquí, mínimo, otra vez, en total, entre todos, se te va un 10%, ¿vale? Y quizás estés pensando, pero ¿cómo vas a dar un 10% por todo eso? Si tú no tienes equipo, si tú no le pagas bien a tu equipo, es que ese equipo no es bueno, ¿vale? Si tú tienes gente en tu equipo que no te cobra lo suficiente por hacer o ayudarte a facturar esto, es que ese equipo no es bueno. Pero bueno, no me lío, vamos a poner un 10%, no lo vine a calcular, voy a poner directamente que quedan 100.000, ¿vale? Ya, como repito, tirando para arriba. Bien, te quedan 100.000 euros para ti, de 1.000.000, ¿vale? Es decir, un 10%. Pues bueno, entre comillas también. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Pues seguramente, como te decía, va a haber una parte que va a ser como la parte de la financiera que no te llegue, ¿vale? Hasta dentro de un año, si es que te llega, ¿vale? De esos 100.000 euros, si estás en España, como repito, ¿vale? Te va a quedar más o menos la mitad. Y si estás como autónomo, seguramente, si haces lanzamientos de este tipo, te va a quedar menos de la mitad. Sin contar otros gastos que, pues, que tú tienes que asumir también para poder llegar a hacer este lanzamiento. Que puede ser, pues, bueno, tú ya se puede negociar de una forma u otra, pero si hay el lanzamiento en un X sitio, pues tú vas a tener que desplazarte, vas a tener que pagar las comidas, vas a tener que pagar el alojamiento si es necesario, vas a tener que pagar pues, los vuelos o lo que sea. Bueno, muchas cosas que darán falta, ¿vale? Diferentes recursos. Con lo cual, echa de que te queda la mitad, que bueno, que tampoco se veía la mitad, ¿vale? ¿Y a dónde quiero ir con esto? Que está mal facturar 50.000 euros en un lanzamiento. Que te queden 50.000 euros, más o menos. Obviamente no. Obviamente es más que el 99,9% de la gente. Obviamente es un montón de dinero. Luego hay que ver bien que esta es otra historia, porque a veces se factura esto y desaparece todo en 6 meses porque se hacen malas cosas. Pero 50.000 euros, si los gestionas bien, te va a permitir poder seguir escalando, ya sea, bueno, esto, la empresa se quedaría a otra parte, etcétera. Esto ya cambia, pero si la persona te dice que está facturando, como te decía yo al principio del vídeo, 1,5 millones y después realmente me están entrando 50.000 cuando hace un lanzamiento, que no sé caso, pero podría serlo, ¿cómo te quedas? Porque es muy bonito decir esto. Obviamente vende. Obviamente ganar esto es increíble. Increíble. Es espectacular. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Porque igual que te estoy haciendo estas métricas que hice, como digo siempre, que no se debe hacer la cuenta de pulgarcito, si se hacen bien las cosas, o sea, realmente esto sería más, con lo cual esto sería menos, ¿vale? Y ya no entro aquí en que factures ciertas cantidades y lo tengas por ahí, o no lo quieras declarar, o lo que sea. Pero si haces bien las cosas, ahí te va a quedar menos. Entonces, de decir esto a decir esto,
cambia mucho. Entonces hay que ver otras cosas desde dónde se hace. Porque sí que es verdad que a veces yo me siento incómodo al decir esto, porque sé realmente que no es de todo cierto, pero por otro lado, seguramente capté la atención de la gente y lo utilizo para un buen fin. Yo sé que lo utilizo para un buen fin, pero hay mucha gente que no, porque te dice que factura esto y te vende un curso de 5.000 euros para que en un año factures esto. Y eso no es verdad. Es prácticamente imposible, sobre todo gente, pues, que realmente ve estos números y puede llegar a pensar que es fácil, ¿vale? No es fácil. Y te digo más, todo el sacrificio que es llegar a hacer un lanzamiento de este tipo, gestionando toda la gente, con todos los procesos que hay, con todos los problemas que hay en un lanzamiento, en el día a día o en campañas. O sea, todo el sacrificio y el precio que hay que pagar, os aseguro que mucha gente no estaría dispuesta, y yo de hecho no está dispuesta a pasar por eso. Entonces, si tú ves que se factura este y te venden el facturo 1.000.000, facturo 500.000 o 20.000 euros al mes, hablo de 20.000 euros al mes, pues imaginaros haciendo esto lo que quedaría realmente. Hace poco, en uno de los grupos de WhatsApp, de lanzamientos que hacemos, hubo, bueno, un mini lanzamiento, pero si multiplicabas, ¿no? Hacías la cuenta de pulgarcito, como digo, personas que más o menos se intuía que había en el grupo por el precio que se vendía eso, ¿no? Y hubo una persona que sabéis que se puede responder los grupos de WhatsApp y decía, mira esta persona que qué listo o qué lista, porque por no sé cuántos que somos, por 50 euros, ya se han embolsado 25.000 euros, un coche nuevo. Y yo pensaba, jolí, si la gente realmente supiese de esos 25.000 euros, que en verdad no fueron 25.000 euros por me comprar el 100% de la gente que hay en un grupo, pero aunque fuesen 20.000 euros, de esos 20.000 euros, luego lo que te quita, lo que tienes que pagar a los demás, el esfuerzo que es, el trabajo que lleva. O sea, son muchas cosas que la gente creo que no es consciente, no entiende y que muchas veces no se está dispuesto a pagar el precio. En el día a día hay que trabajar pues muchas horas y sacrificar y renunciar a otro tipo de cosas. Ahora, no estoy diciendo que esto sea malo o sea bueno. Cada uno es de una forma, cada uno quiere unas cosas. A mí, personalmente, me encanta, me apasiona, pero sí que es verdad que cada vez estoy pues intentando pues delegarme un poco más porque hacer lanzamientos continuamente todo el tiempo yo solo no podría, o sea, es imposible. Por eso cada vez somos más, por eso cada vez hay más equipo y por eso cada vez es más importante que cuando tú tienes esto poder tener, a ver si lo veis por aquí, estructura en tu negocio. Porque si no tienes estructura en tu negocio, esto no va a servir para nada. No va a servir para nada. O sea, principalmente porque si no tienes bien estructurado, seguramente el dinero se vaya así de rápido por donde se vaya. ¿Vale? Entonces, con esto no quiero decir que sea malo decir esto, no quiero decir que sea malo ganar esto, obviamente, pero para que seamos conscientes de todo lo que conlleva y de realmente qué hay detrás ahí. Y repito, he tirado por lo bajo. He tirado por lo bajo. ¿Vale? Así que este vídeo no es para desanimarte, pero para que veas realmente lo que hay detrás. Porque si tú quieres tener tu negocio, quieres hacer lanzamientos, o quieres tener tu propia formación, o quieres realmente, como digo yo, aportar a la gente con tu sabiduría, con tu conocimiento, si realmente sientes que tienes un producto, un servicio, que haces una transformación en la gente y quieres crear ese producto y vender mucho para llegar a muchas más personas, necesitas una estructura de negocio. Si no, de nada serviría facturar esto si luego no sabes cómo distribuirlo, cómo mejorar la formación, cómo contratar. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, pero si realmente tú quieres aportar desde ahí, tienes que tener la estructura de negocio. Y a partir de ahí, pues podrás hacer lanzamientos de este tipo. Y repito, ni siquiera hace falta hacer lanzamientos de este tipo para vivir muy bien. Muy bien. ¿Vale? Así que te dejo esto para que lo veas. Si tienes alguna duda, yo estaré encantadísimo de ayudarte. Puedes dejarme en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, pues también me ayuda un montón si le das like y te suscribes para que puedas seguir viendo contenido como este y aprendiendo.
que al final es mi objetivo, que puedas aprender. Y si a mayores quieres que te ayude yo y que te ayude mi equipo a poder gestionar bien tu negocio, bien tu formación, bien tu estructura y poder llegar a, pues bueno, hacer calculaciones de esto o no, que mucho menos también es más que suficiente, pues te animo a que agendes una llamada aquí abajo con alguien de mi equipo para valorar si realmente podemos aportarte o no y poder ayudarte a crecer tu negocio y que tengas, pues al final, esa libertad y permitir que tu negocio trabaje para ti y no tú para él.